Shabbat Shalom, Boker Tov, Ani Ari, Macaracas, que tenga un buen Shabbat, un Shabbat Shalom. Estoy aquí en Caracas, mi nombre es Ari Benner. Y bueno, la reflexión que yo quería compartir con ustedes hoy es la parashá que se llama Vayat Hanan. Y esta parashá está también en el libro de Devarim, es decir, de Deuteronomio, del capítulo 4 al capítulo 7 de Deuteronomio, de Devarim, que como le dije la vez pasada, significa palabras. Y aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que Moisés también está haciendo un recuento, ¿verdad?, de todo lo que le había pasado durante el Éxodo. Y en este recuento, literalmente, lo que dice fue, el Señor quiere que ustedes se aparten de los ídolos, el Señor quiere que ustedes los sigan, el Señor quiere que ustedes caminen y cumplan su palabra. Es literalmente una repetición de toda la Torá, donde Moisés muy claramente les habla, ¿verdad?, que para que ellos sean luz a las naciones, tenían que ser también no simplemente oidores, sino hacedores de la palabra, hacedores de la Torá. Y esto es muy interesante porque es en esta parashá justamente donde el Señor le entrega a Moshe Rabbeinu, no le entrega, sino él recuenta cuando el Señor le entregó los 10 mandamientos. El Señor, Moisés cuenta, recuerden que el Señor me dio los 10 mandamientos y Él los repite los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos, ¿verdad? Es el resumen de Devarim, es el resumen de Deuteronomio, que es el resumen de toda la Torá. Y hay tres cosas, ¿verdad?, que han sido escritas por la mano de Dios. Una de ellas, ¿verdad?, son los 10 mandamientos que están en el libro de Números, pero también en este libro, se llama Bamidbar en hebreo, en este libro de Barín, Deuteronomio, y también está la historia cuando, ¿verdad?, Baltasar era un rey, iba a ser juzgado en el libro de Daniel, y el Señor escribe en la pared, y el otro encuentro es Yeshua, cuando él está escribiendo en la arena, porque algunos hombres religiosos están a punto de apedrear a una mujer que había sido encontrada infraganti en el acto de adulterio. Interesante que no querían apedrear al hombre, pero sí a la mujer. El punto está, ¿verdad?, es que nosotros vemos que estos 10 mandamientos son muy interesantes, porque ellos los podemos dividir en los mandamientos verticales y los mandamientos horizontales. Los verticales se trata de amar a Dios, se trata de no tomar su nombre en vano, se trata de literalmente no tener ídolos. Después tenemos un mandamiento central y después tenemos los horizontales, y en los horizontales tenemos los mandamientos como honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Pero lo que me llama la atención es que los mandamientos horizontales y los verticales los podemos dividir simplemente en amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y después amar a tu prójimo como a ti mismo, es decir, ser el reflejo de Hashem, ser el reflejo de Dios entre todas las naciones. Pero ese mandamiento central, que es lo que estamos a punto de celebrar hoy cuando vemos la primera estrella, es tener el sábado santo, el Shabbat, que es santo. Y el Shabbat no es otra cosa sino celebrar a Dios en medio de nuestras relaciones. Es poner ese mantel bonito, es invitar a la mujer para que haga la oración, es orar por el pan, por el vino, es cantar juntos como familia, es degustar un manjar, un banquete, cantar juntos canciones, invitar a los ángeles a que se añadan. Pero lo importante del Shabbat es que nosotros podemos reposar de las cosas que han sido mediocres durante la semana, las cosas que han sido hermosas durante la semana, o las cosas que han sido neutras durante la semana, pero es simplemente decir, Señor, yo confío en ti, en tus manos yo puedo entrar en este reposo que tú me das, el Shabbat, el reposo del Señor. Yo puedo confiar que tu agenda es mucho mejor que la mía. Yo puedo confiar que tus planes son mucho mejor que los míos. Pero hay algo también que me gustaría compartir en esta parashá, y quiero hacer énfasis en esto, es que en Devarim 6:4, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, es donde Moisés dice, y recitarás esto, y él recita el Shema.
Él nos enseña el Shema, que es como nuestro grito de guerra. Las naciones, las culturas del mundo tienen sus gritos de guerra. Los maoríes de Nueva Zelanda, ellos tienen sus jacas, kamate, kamate, kaura, kaura, kamate, kamate. Ellos tienen sus gritos de guerra, los guajiros, pero nosotros, los hebreos, tenemos un grito de guerra, tenemos un grito que pertenece a nosotros, que se llama el Shema, que es Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, amarás al Señor con toda tu alma y amarás al Señor con todas tus fuerzas. Y empieza diciendo Shema. ¿Y qué quiere decir Shema? Shema simplemente quiere decir escuchar. Pero no se trata de mis oídos que escuchamos vibraciones sonoras y entonces recibimos lo que es el sonido, sino escuchar en hebreo Shema también es algo que quiere decir presta atención. Es, por ejemplo, como Lea. Lea tuvo un hijo que le puso Simón o Shimeón, que quiere decir, él me escuchó. En hebreo, cuando tú esperas que Dios te escucha, tú también esperas que Dios actúe y viceversa. Cuando Dios te dice escucha, es porque Él espera que tú actúes. No es un escuchar pasivo, incluso le dice a Israel, esto sucedió porque ustedes no escucharon, lo Shema, porque ustedes no escucharon. Entonces escuchar está relacionado no simplemente con oír, sino también con actuar. Es decir, cuando yo escucho a Dios, tiene que haber algo que va a me motivar a actuar, algo que va a apretar el gatillo de actuar. Entonces, Shema Israel, presta atención a Israel, pero Israel quiere decir el que luchó al lado de Dios y venció. Es el nombre que el Señor le dio a Jacob, nuestro padre Jacob, cuando luchó contra el ángel antes de encontrarse lleno de temor con su hermano Adón o Esaú. Entonces el Señor le cambió el nombre cuando él está luchando con el ángel como Israel, que quiere decir el que estuvo junto con Dios, es decir, es con labores conjuntas que vamos a vencer, pero no es solamente escucha a nivel corporal, a nivel de nación, escucha Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, sino escucha Ari, escucha Maiti, escucha Harold, escucha Fernando, escucha Rivka, escucha personalmente, escucha, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, y Echad es una esencia compuesta, ya lo he dicho varias veces, como una mandarina que tiene varios gajos, que tiene que ver con amor, paz, benignidad, paciencia, gentileza. El fruto del Espíritu, esa unidad es como una flor que tiene varios pétalos, es decir, Dios es uno, pero tiene varias características y Él quiere que esas características nosotros las podamos reflejar, porque es a través de reflejar quién es Él que la gente va a decir verdaderamente Dios es un Dios vivo, porque en esa misma parashá el Señor le dice a Israel, porque yo quiero que ustedes sean ejemplo para las naciones, que las naciones digan verdaderamente ellos son diferentes en su ética, son diferentes en su caminar, son diferentes en su andar, en su conversar, ellos son diferentes, tú los ves por 360 grados y hay algo que es diferente y eso se llama, ¿verdad? Echad, es decir, tú estás con Dios y nos hacemos uno con Él, como un hombre y una mujer que se casan, se hacen uno, nos hacemos uno con Dios, en esa danza con el Señor nos hacemos uno y comenzamos a reflejar su esencia en esta humanidad tan dolida, en esta humanidad que necesita tanto conocer a Dios para poderlo hacer conocido. El otro aspecto es que amarás al Señor ¿con qué? Con todo tu corazón. En hebreo corazón se dice lev. Y corazón, en aquel tiempo los hebreos, nosotros no teníamos el concepto del cerebro. O sea, el corazón era todo. No solamente era la forma de pensar, sino también eran nuestras emociones, nuestros sentimientos. En griego se dice cardio, pero era el centro del mundo, el corazón del mar, se le dice al centro del océano. David puso en su corazón, es decir, también la manera que yo voy a actuar, lo que voy a hacer. No tiene no solamente que ver con emociones, sino tiene que ver también con opiniones, con oportunidades, cómo yo voy a hacer las cosas.
cosas. Y entonces amar al Señor con todo ese aspecto, ¿entiendes? De mis emociones, mis sentimientos, me explico, cuáles son mis motivaciones, que mis motivaciones sean puras. Por eso escrito está: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, lo que yo pienso, lo que yo analizo, es que yo maquino, es que yo discierno o es que yo sospecho. El Señor quiere que nuestro corazón sea puro. Por eso Él nos habla de circuncidar el corazón, de quitar toda esa costra que tenemos para tener un corazón completamente nuevo. Y esa circuncisión literalmente es una ofrenda al Señor, porque Él quiere que ese ser sea totalmente renovado. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es contigo corporalmente e individualmente, y lo amarás con todo tu corazón, pero después dice con toda tu alma. La traducción en inglés es soul, pero esa palabra alma o soul en inglés ha sido también usada como una especie de espíritu, como algo etéreo, cuando en realidad nefesh, que quiere decir alma en hebreo, significa garganta. Lo amarás con toda tu garganta. Es increíble porque garganta es la palabra que se usa también para cuerpo, para ser. Cuando en la Biblia dice habían tantas personas muertas, dicen ahí habían tantas nesef, perdón, muertos, es decir, gargantas muertas o gargantas vivas, porque la garganta tenía que ver con nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresar lo que salía de nosotros, pero también se refiere a todo nuestro ser. En francés se dice tout notre être, todo nuestro ser, todo lo que somos nosotros, amarlo con todo lo que está vivo en nosotros, con cada célula, con cada átomo. Es decir, amarlo con nuestra salud, amarlos comiendo bien, amarlo cuidando de este templo, amarlo en todos los aspectos, que la gente no le diga, verdaderamente allí hay una princesa, verdaderamente allí hay un príncipe. No se trata de algo etéreo, amarlo con una especie de dicotomía o tricotomía helénica. No habla de eso, sino habla de amarlo con cada átomo que vive en tu cuerpo, con todo lo que está en ti, amarlo. Y esa palabra amar en hebreo es ahavá, y ahavá sería en griego más o menos como fileos, es decir, ese amor familiar, ese amor que es tierno, ese amor que es puro, el amor que tú tienes hacia un primo, hacia tu hermano, hacia tu madre, hacia tu padre. Es un amor que no tiene nada que ver con altruismo, sino es un amor que es muy profundo, que eres capaz de dar la vida por esa persona. Y a la otra palabra que nosotros encontramos, amarás al Señor no solamente con todo tu corazón, no solamente con toda tu mente, con todo tu ser, sino también con todo tu nefesh, no, con todo tu lev, corazón, con toda tu alma, sino también con todas tus fuerzas. Y hay fuerzas, en hebreo se dice meod, pero esta palabra no tiene que ver con fuerza física, porque esa es otra palabra en hebreo. Meod en hebreo es un adverbio, como más y mucho. Me estoy explicando, es un adverbio, es decir, Dios quiere que tú lo ames exageradamente, es un superlativo. Ámalo con todo lo más y mucho que tú tienes. Por ejemplo, la Biblia dice que Abraham era muy rico, y la Biblia dice Abraham era meod rico, para enfatizar que era mucho y más rico. Entonces, meod quiere decir, es un adverbio, no tiene que ver con la fuerza física, o que en griego fue traducido por la Septuaginta y también el Brit Hadashah como dunamis, pero esta fuerza es literalmente, haz un esfuerzo en la mañana, en la noche, en el día, cuando ya no cuantas más, cuando estás cansado, cuando estás colérico, cuando estás frustrado, haz un esfuerzo para reflejar, porque cuando tú dices Shema Israel es porque Dios quiere que otros también vean que Dios vive en ti. Haz un esfuerzo, o sea, no se trata de hacer un teatro, sino es el esfuerzo de creer que Él está allí. Por ejemplo, hoy estábamos nadando, hay un momento en que ya yo no podía más, sobre todo la parte de nadar estilos, mariposa, espalda, pecho, crawl, ya no podía más, pero haz un esfuerzo para terminar la piscina, haz un esfuerzo, y de repente tú sientes la recompensa. Es como cuando haces ejercicio, tú no quieres, y al final tú dices como que si tu cuerpo te da las gracias, tú estás haciendo
diciendo meot, más y mucho. Y eso es lo que Dios quiere y es nuestro cántico, nuestro grito central. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, es personal, es nuestro Dios para Venezuela, para Israel, para Argentina, para los que escuchan esta parasha, pero también es un Dios individual. Y esto, cuando el Señor habla de esto y entrega los 10 mandamientos, nos enseña el Shema y nos dice, yo quiero que ustedes sean diferentes a todas las naciones, que caminen como individuos y corporalmente y la gente diga, wow, verdaderamente hay algo diferente en esta persona, verdaderamente hay algo diferente en esta nación, sus leyes, su justicia, hay algo totalmente diferente. Y esto me recuerda es que nuestro llamado es a transformar las naciones, porque sí, la Torá es resumida en el libro de Devarim, Deuteronomio, y esto es resumido en los 10 mandamientos. Literalmente lo que el Señor quiere es que esta palabra sea la que transforme las naciones. Y esto me recuerda un poco a Hans Nielsen Haugen, aquel noruego que a finales del siglo XVIII y principios del XIX, él vivió allá en Noruega, cuando Noruega, un país tan pobre que tenías que pedir pasaporte para ir de una ciudad a otra, era tan paupérrimo y tan sucio, y hoy en día es el país más rico de Europa en ingresos per cápita. Es increíble cómo Noruega mudó y fue gracias a este señor Hans Nielsen Haugen que comenzó a enseñar la palabra de Dios. Comenzó a enseñar esta palabra viva. Bellas palabras de vida son las de mi Señor. Ellas me dan aliento, me dan fuerza. Él comenzó a enseñar la palabra, enseñar lo que la palabra hablaba de la agricultura, lo que la palabra hablaba de la educación, lo que la palabra hablaba de la justicia. Él comenzó a entender que la Torá es la cuadrícula, es la plantilla para discipular, para transformar a las naciones. Y él muere muy joven porque su salud fue quebrada. Aun cuando estuvo en la cárcel lo sacaron y él diseñó los astilleros de Noruega, de Oslo, que se llama Cristiania, y resulta que él muere muy joven, pero la gente que él discipuló se convirtieron en aquellos que eran elocuentes, aquellos que eran eruditos, aquellos que aprendieron a leer y a escribir a través de la palabra, y Noruega es transformada al punto que en la Constitución, en el primer versículo de la Constitución dice que esta nación será para la gloria y honra del Señor. Esta palabra tiene el poder de transformar naciones, como sucedió en Helvetia, Suiza, como sucedió en Corea del Sur, como ha sucedido en muchísimos países que han abrazado la palabra de Dios, como Israel, que es el país que nos ha dado el ejemplo de una nación que ha sido discipulada. Dios mismo discipuló a Israel con esas leyes, con esas reglas que el mundo occidental usa hoy. Y es muy interesante porque esta misma parashá nos enseña, ¿verdad?, que tenemos que hacer esa súplica. Acabamos de terminar justamente ayer, Tishba B'Av, que quiere decir el día donde más triste del pueblo hebreo, donde lloramos por la destrucción del templo, donde gemimos por la destrucción del templo. En estos momentos estamos gimiendo por la destrucción de La Guaira, por el sufrimiento en Caracas, en el centro de Venezuela. Y La Guaira quiere decir, ¿verdad? En las lenguas caribes quería decir Curiara o Lanchita, pero también quería decir la puerta de entrada, como Copenhagen, quiere decir el puerto principal en dinamarqués. Entonces tú ves como, por ejemplo, esta ciudad de La Guaira, que también quiere decir en Juanche, la lengua de los canarios, el jefe, como Copenhagen, el jefe de los puertos allá en Dinamarca, Guaire en Juanche, la lengua de los canarios que vinieron a Venezuela, ¿verdad? Y Guaira o el río Guaire son palabras juanches, pero también caribes, y me interesa muchísimo porque es la entrada, es la primera cara, es el rostro de bienvenida a Venezuela que ha sido totalmente destruido. Y cuando nosotros oramos en las Lamentaciones de Jeremías, que es el libro que leímos ayer, hay una oración que se dice Eyajá, Eyajá. Eyajá quiere decir ¿cómo pudo suceder esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió esta catástrofe en el templo? ¿Por qué sucedió esto en La Guaira? ¿Por qué sucedió esto en San Bernardino, en Altamira? ¿Por qué sucedió esto en Venezuela? Ejayá, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo sucedió esto? Lama Ejayá, ¿por qué? ¿Cómo? Decía Jeremías. Pero esa misma palabra
se lee, porque en hebreo las consonantes son diferentes, se escribe igual, pero también se lee Ayaké, que quiere decir también, ¿dónde estás? Se escribe igual, pero se pronuncia diferente y es donde y cuando el Señor le dice, Ayaké, ¿dónde estás, Abraham? ¿Dónde estás, Eva? En el jardín del Edén. Y es una palabra que se escribe igual, pero podemos ver como cómo, por qué sucedió esto, pero también podemos ver que dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque al final no se trata solamente de una súplica, que es el nombre de esta parashá. Moisés suplicó Beat Hanan. Haná quiere decir gracia, como Juan, Johanna, gracia, dame una extra gracia, yo quiero ver la tierra prometida, no se hable más, vas a subir ese monte y la vas a ver, así comienza la parashá, yo quiero extra gracia, y el Señor le dio esa extra gracia a Moisés, y él pudo ver el este, el oeste, el norte y el sur de la tierra prometida, pero la súplica, Beat Hanan, que es súplica, se convierte literalmente en ese recipiente, en esa vasija, que Dios, en vez de derramar su juicio, comienza a derramar lo que se llama esta parashá, la gracia, la gracia, la gracia, y a sanar nuestra tierra. Al final, la parashá no se trata de una resolución, sino una bethanan, una súplica por restauración. Y en esta parashá terminamos porque se lee un versículo muy lindo que me encanta de Yeshaya, de Isaías, que dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Él no nos ha olvidado. Vamos a florecer nuevamente. Shema Israel, Shema Venezuela, Adonai es nuestro Dios, Adonai uno es. Que Dios te bendiga y Shabbat Shalom. Yo quisiera terminar también, después de haber deseado un Shabbat Shalom, con una oración. Yo te pido que allí donde tú estés me acompañes, cierres tus ojos y vamos a hacer una oración en estos momentos por Venezuela, en estos momentos por la gente de La Guaira, por nuestra bellísima Caracas. Señor Adonai, te damos las gracias. Toda Rabba Adonai, Eloheinu Melech Haolam. Gracias porque tú eres el Rey de Reyes, Melech Hamlachim. Tú eres el Señor de señores. Y venimos a ti porque sabemos, Señor, que tú nos escuchas. Tú eres el que dices, Shema, Shema. Tú nos escuchas, Señor. Y si tú nos escuchas, tú también puedes actuar. Si tú nos escuchas, tú estás pronto para actuar. Y te pedimos, Señor, por Venezuela. Te pedimos por este país, Señor, que ha sido tan golpeado, por este país que ha recibido tantas promesas, por este país que Cristóbal Colón lo llamó tierra de gracia, que es esta para allá, Hanna, Beat Hanan, la tierra de gracia, Eretz Hanan, la tierra de gracia. Yo te pido que manifiestes, Señor, tu amor como nunca antes. Señor, que sean cascadas más altas que el santo ángel, Señor, que caiga sobre cada persona que habita en este país, desde el nacional al extranjero, Señor. Padre, que sea un momento, Señor, de santidad, de sanidad, pero también de reconciliación. Que sea el momento que no como cuando nosotros le echamos la culpa a nuestros pecados o le echamos la culpa a los opresores romanos en el año 70 o le echamos la culpa a quien sea. Padre, no se trata de echar la culpa, se trata de venir a ti, Señor, y suplicarte esa oración, Señor, que hizo, Señor, en Crónicas, Melech Salomón, el rey Salomón, cuando tú dijiste, pues si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieran de sus malos, torcidos caminos, entonces yo escucharé desde lo alto, perdonaré sus errores, pero también sanaré su tierra. Atá Adonai Rafa, tú eres el Señor nuestro sanador. Y gracias porque confiamos en que tú nos escuchas. Bendice a nuestros seres queridos, consuela a aquellos que sufren y permite que seamos luz en este momento como nunca antes. Y gracias, Señor, porque tú no nos has olvidado. Gracias, Señor, porque restauración ya comenzó. En el nombre de Yeshua, HaMashiach. Amén, amén y amén.
territorial. No es aquí sí es España. Mira, sentada, sentada. Aquí ven, sentada, para que te tomamos así. Vamos, ¿Sentado? sentada pues, sentada. Mira aquí. Toma. La comida también.